Hablemos ahora del síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune caracterizada por la infiltración de linfocitos CD4, el órgano diana, las glándulas. Se presenta frecuentemente en mujeres en edad media y la relación mujer-hombre es de 9:1. El síndrome de Sjögren puede ser primario o puede ser secundario, asociado frecuentemente a artritis reumatoide. Las manifestaciones clínicas características, la xeroftalmia y la xerostomía. Respecto a las manifestaciones glandulares, la xerostomía es la sequedad bucal, por la que acude el paciente a la consulta, ya que es el síntoma más frecuente. Se asocia a sensación urente oral, disfagia y dificultad para deglutir. Como hay una menor secreción salival, hay un incremento de la formación de caries e incluso sobreinfección. Puede asociarse a un aumento difuso del tamaño de las glándulas salivales. En la forma primaria, esto suele ser unilateral. La forma de hacer diagnóstico de forma más rentable es la biopsia de glándulas pequeñas. Se denomina xeroftalmia a la sensación de sequedad ocular. Los pacientes refieren una sensación de arenilla, enrojecimiento o quemazón. Lo que nosotros podemos observar es la agrupación de las pestañas. Las pruebas complementarias para el diagnóstico de xeroftalmia son el test de Schimmer y la lámpara de hendidura. El test de Schimmer mide la película lagrimal y se dice que es positivo si es menor de 5 milímetros. Entre las manifestaciones extraglandulares del síndrome de Sjögren, tenemos que estas se presentan en el 30% de las formas primarias y en un porcentaje menor en las formas secundarias. Las formas asociadas a lesiones articulares pueden ser erosivas o no erosivas. Cuando es un Sjögren primario, generalmente es no erosivo. Y cuando es un Sjögren secundario, por ejemplo, asociado a artritis reumatoide, tiene una forma articular erosiva. La patología pulmonar asociada es la de una neumopatía intersticial. Y a nivel renal, produce además una lesión medular intersticial. Las manifestaciones extraarticulares del síndrome de Sjögren le confieren el pronóstico. Como se produce una lesión a nivel glandular, se afectan otros órganos. Por ejemplo, lesiones traqueobronquiales, la presencia de infecciones a repetición, la atrofia de la mucosa esofágica, gastritis atrófica, atrofia de la mucosa vaginal con la consiguiente dispaneuria y cuadros repetidos de pancreatitis. Las manifestaciones neurológicas del síndrome de Sjögren se caracterizan sobre todo por lesiones periféricas, aunque con mucha menos frecuencia pueden asociarse a síntomas del sistema nervioso central. Los síntomas del sistema nervioso periférico son mononeuritis, polineuritis o síndrome del túnel carpiano. En un 30% de los pacientes, el síndrome de Sjögren se asocia al fenómeno de Raynaud. Estas personas tienen una mayor incidencia del desarrollo de linfoma de bajo grado, sobre todo aquellos que desarrollan neumopatía intersticial. Se asocia con menor frecuencia a la macroglobulinemia de Waldenström o a pseudolinfoma. ¿Qué estudios complementarios debemos solicitar cuando sospechamos de un síndrome de Sjögren? Reactantes de fase aguda, porque es un proceso inflamatorio. Como es un proceso inflamatorio crónico, se asocia a anemia de la enfermedad crónica, normocítica, normocrómica. También puede presentar factor reumatoide positivo en el 80% de los casos, e incluso ANA positiva. Puede encontrarse un pico policlonal, es decir, aumento de inmunoglobulinas. Los anticuerpos característicos de esta enfermedad son los anti-Ro y anti-La, siendo más específicos los anti-La, y sobre todo se encuentran elevados en las formas primarias del síndrome de Sjögren. La presencia de estos anticuerpos están asociados a un comienzo precoz, a una mayor duración, a una mayor afectación extraglandular. Como habíamos dicho, el síndrome de Sjögren se asocia al linfoma de bajo grado. ¿Y cuándo debo yo sospechar que un síndrome de Sjögren está evolucionando a un linfoma? Si la tumefacción de las glándulas se hace prolongada, si los niveles de factor reumatoide comienzan a disminuir, si además está presentando linfadenopatías periféricas o nódulos pulmonares. También se asocia a elevación de las crioglobulinas y aumento de la beta-2 microglobulina.
el riesgo de desarrollo de linfoma en un síndrome de Sjögren es del 5 al 10%. Tratamiento del síndrome de Sjögren. El tratamiento del síndrome de Sjögren se basa en aliviar primero los síntomas, la seroftalmia y la seroftomía, por lo que utilizamos lágrimas artificiales y decir al paciente que ingiera líquidos de forma continua. Se pueden utilizar corticoides a dosis bajas cuando tenemos asociada patología articular y a dosis altas cuando además se ha asociado patología visceral. Se puede utilizar también en estos pacientes antipalúdicos del tipo hidroxicloroquina para aliviar la clínica articular.